que Venezuela se ha puesto a la vanguardia, se ha conectado con la vanguardia del desarrollo tecnológico del mundo, y que estamos formando a quienes van a formar luego en Venezuela la vanguardia de la vanguardia, del conocimiento, y van a lograr lo que es el objetivo número 1 del plan de la patria, la independencia tecnológica es vital. Venezuela es garantía de independencia y soberanía tecnológica para América Latina. En medio de la conformación de un mundo multipolar, Venezuela afianza sus relaciones con una de las grandes potencias. Transferencia tecnológica, una de las banderas del gobierno revolucionario para el pueblo venezolano. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con... Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Muy buenas tardes, un saludo a todas y a todos, yo soy Ronald Muñoz y esto como siempre es la mesa informativa. Como todas las tardes vamos a estar hablando y analizando los temas más importantes del acontecer político nacional, y para eso me acompañan mis compañeros, como todos los días. Jessica Sosa. Jessica, ¿cómo estás? Hola Ronald, muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Viernes 21 de junio, una semana noticiosa con temas nacionales y sobre todo con una gira internacional que ha hecho el presidente de la República, que ha dado mucho de qué hablar y que forma parte también de los temas del día de hoy. Saludamos a Luis Marcano. Luis, ¿cómo estás? Excelente, Jessica. Ronald, buenas tardes para todos ustedes. Hoy tenemos una amplia agenda noticiosa sobre la cual vamos a estar haciendo los correspondientes análisis. También tendremos en pocos instantes una revisión de información que surge a través de las redes sociales. Claro que sí, comenzamos por supuesto con lo que ha sido más importante durante el día, comenzamos con nuestros videos y específicamente lo hacemos con el presidente Nicolás Maduro, hablando sobre un tema que ha estado pues en boga en los últimos días en la materia informativa nacional, el tema universitario, el tema estudiantil, el tema de los profesores y bueno, ya sabemos algunas de las acciones que han tomado algunos sectores profesorales. Vamos a ver qué dijo nuestro presidente de la República y regresamos aquí a comentar en la mesa informativa. Por eso lamentamos que por capricho de una minoría muy pequeña, de un gremio profesoral muy cuestionado por los profesores inclusive, le hayan trancado las clases a los muchachos. No tienen razón en el campo presupuestario, no tienen razón, el presupuesto del año 2013 está completico. Y si necesitan un poquito más, lo tenemos también. Eso sí es justificado. Vamos a meterle la lupa a cada universidad para ver qué gastan. Los primeros que deberían tener una lupa en la mano, deberían hacer la marcha de las lupas, son los estudiantes y trabajadores, para ver en qué han utilizado los ingentes recursos que se le han dado todos estos años. Y esa es la gran pregunta que se hace gran parte del pueblo venezolano. ¿En qué se invierten los recursos que el Estado le otorga a algunas universidades, a las universidades autónomas? Bueno, las autoridades universitarias dicen que esos recursos no alcanzan. Está muy bien, no ponemos en duda su palabra, pero para tranquilidad nacional, tanto tú, Jessica, como yo, como venezolanos y venezolanas, tenemos derecho a saber qué pasa con esos recursos que le entregan a esas autoridades universitarias. Bueno, es una universidad privada y por supuesto los primeros que tienen allí pues están llamados a asumir la vanguardia en el sentido de saber en qué se son esos recursos, es la propia comunidad universitaria, donde hay un sector estudiantil y profesoral que también le exige a esas autoridades, bueno, que muestren las cuentas. Lamentablemente esas autoridades no lo hacen. Muy bien el llamado del presidente, yo creo que el balón está al lado de las autoridades universitarias. De hecho, pedían aumento y se les ha dado un incremento incluso superior al que pedían, hasta 135% de aumento se le ha dado a los profesores. Muy justo lo decimos, porque todo el mundo aquí reconoce el mérito académico de los profesores, pero bueno, yo creo que ya no hay motivo para continuar con un paro. Llama la atención el servilismo de este sector estudiantil, que tantas protestas hace contra el gobierno nacional, pero no le exige a sus autoridades cuentas, se conforma con esas vocerías tan dudosas y bueno, lamentablemente ahí está la vocería, ahí está el mensaje que dio el presidente Nicolás Maduro. Ya no hay motivos para seguir manteniendo este paro, ya se dio el aumento, superaron las expectativas y bueno, así que... Precisamente sobre eso vamos a estar conversando dentro de un ratito. Así es, quédese con nosotros porque es uno de los temas del día de hoy. En otro contexto, importante recordar uno de los legados más importantes del presidente, el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, es el tema de estrechar las relaciones sur-sur con la verdadera madre, la madre África. En el marco de esas relaciones, hoy se dio un encuentro de los países ASA, recordemos, África y Sudamérica. Vamos a ver lo que dijo nuestro canciller Elías Agua a la salida de este encuentro. Parte de la dominación, la expoliación de nuestros recursos
Incluso la autonegación de nuestra propia identidad ha venido por un modelo comunicacional impuesto desde el norte, ¿no? Que ha hecho bordar, incluso avergonzarnos de nuestra propia identidad cultural, ¿no? De hacernos sentir mal por tener recursos naturales, de hacernos creer que nosotros, los africanos y los latinoamericanos, somos los culpables de nuestra pobreza, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario ampliar todos los mecanismos, y es un viejo debate que se dio en la década de los 70 en el seno de la UNESCO, y por eso la UNESCO fue condenada por las grandes potencias casi a desaparecer. Le niegan todavía el presupuesto 30 años después. Es la Cenicienta de Naciones Unidas. el canal de todos los venezolanos. Bien, seguimos aquí en la mesa informativa y bueno, como se lo dijimos, vamos a conversar sobre un tema que ha sido importantísimo para toda la sociedad venezolana, que es el tema universitario. Para ello nos acompaña el profesor Miguel Alfonso, usted es docente de Medicina de la Universidad Central y además es miembro del Consejo Universitario, ¿no? Sí, claro. Y además nos acompaña Luis Arriaza, quien es estudiante de Derecho en la Universidad Central. Bienvenidos. Bueno, en principio quisiera sus impresiones, comenzamos contigo, Luis, que eres estudiante, tus impresiones sobre, bueno, los últimos acontecimientos en lo que ha sido este ámbito universitario, por favor. Bueno, en el ámbito universitario, los últimos acontecimientos han sido, como siempre, dentro de, yo creo, de esta gestión gubernamental, han sido favorables, ¿no? Después de los acuerdos de las mesas intergremiales, los acuerdos, los resultados, ¿no? Del aumento del sueldo y salarios de los profesores, el problema de los estudiantes, el aumento de las becas, que subieron a 800 bolívares, entre muchísimos beneficios que recibimos los estudiantes a diario, ¿no? Cabe acotar y haciendo énfasis en un aspecto, ¿no? que puntualizaba el vicepresidente Jorge Arriaza en un tuit. Antes las huelgas de estudiantes terminaban, eran con un saldo de 3 muertos, de 2 muertos y centenares de heridos. Hoy en día terminan con aumento de becas, terminan con aumentos de reivindicaciones salariales. Sin muertos ni heridos. Sin muertos y ni heridos en ningún espacio. Y a pesar de que cercenan, ¿no?, los derechos de las demás personas de quizás circular por una vía arterial de Caracas, trancan calles, sabotean universidades. El otro día fueron los estudiantes de la derecha para la UNIARTE también a sabotear esos espacios, que son universidades, para más colmo, creadas en revolución, ¿no? Como muchísimas institutos universitarios, aldeas universitarias y universidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta revolución se ha dedicado es más bien ampliar la matrícula universitaria, donde estamos ahorita posicionados en una de las matrículas universitarias más altas a nivel mundial. Entonces, entramos en contradicciones con los argumentos que elevan estos estudiantes, que yo no sé bajo qué lógica se manejan, de que este gobierno le da la espalda a las universidades y las asfixia. Todo lo contrario. ¿Será que hay algunas personas que por su edad, por su juventud, tendrían que vivir nuevamente un gobierno de eso, un gobierno de derecha que reprime y masacra a los estudiantes y violenta la autonomía universitaria para poder apreciar lo que existe hoy? Yo creo, ¿no? Porque pareciera Dios que no lo quiera, ¿no? Pareciera que además ni siquiera se estudió un poquito de historia. Es más, tú haciendo un recorrido por la universidad, tú visualizas las placas de los estudiantes que asesinaban en las huelgas, ¿no? Hasta los murales de estudiantes que asesinaban. Entonces uno se pregunta, como estudiante también, ¿dónde está el razonamiento? ¿Dónde está el razonamiento crítico? O sea, uno no puede ser como estudiante dejarse llevar por una consigna vacía y mirar para el frente sin ni siquiera revisar un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia? ¿Cuáles han sido los beneficios que le ha dado esta revolución inclusive a las universidades? Hablando de la Universidad Central de Venezuela, los beneficios, bueno, el presidente llegando al gobierno le devolvió la zona rental y el jardín botánico a la Universidad Central de Venezuela, cuando la Cuarta República en el gobierno de Caldera lo que hacían era cerrar las universidades, cerrar los institutos universitarios de formación técnica, y además le quitaron el jardín botánico, nada más y nada menos que el jardín botánico de la Universidad Central de Venezuela y la zona rental. Entonces nosotros decimos, como usevistas, los estudiantes, en mi caso particular que soy usevista, ¿cuál es el criterio que se está manejando
para argumentar que este gobierno asfixia las universidades? ¿Por qué nosotros no somos más críticos inclusive y nos preguntamos qué es lo que se hace con los recursos que percibe la Universidad Central de Venezuela, del Estado, de los ingresos propios, del alquiler de la cancha, del alquiler de los espacios universitarios como la aula magna? ¿Por qué nosotros no protestamos para que se audite, que no se audita creo que desde el año 2008, esos recursos? ¿Por qué no preguntamos qué es lo que pasa con la Fundación UCB? ¿Por qué nosotros tenemos que simplemente dejarnos llevar por una consigna sin fundamento, vacía, y mirar para un solo lado y bueno, ir a trancar una vía arterial o cercenar los derechos y sabotear los derechos de otros ciudadanos? Porque donde empiezan mis derechos llegan a donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, esos mecanismos de protesta para las universidades, eso no tiene sentido de ningún tipo. Precisamente quien que sí se recuerda lo que eran las protestas de por allá de los años 80 es el profesor Alfonso. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Bienvenido a la mesa informativa. Muchas y precisamente ahondando en el tema que estaba preguntándole usted como miembro del Consejo Universitario, me imagino que sí habrá preguntado qué ocurre, no solamente con los recursos que el gobierno, que el Estado venezolano sí le entrega a las autoridades universitarias, sino que además para dónde van esos recursos, digamos, que entran a la universidad por concepto de alquileres de los estadios, donde sabemos que juegan equipos como los Leones del Caracas, como el Caracas Fútbol Club, que cada vez que juegan allí meten miles de personas. ¿Usted ha preguntado eso y qué le han respondido allá? Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo quisiera manifestar que un grupo de colectivos de profesores, uno de ellos Proyecto Socialista, está contento por lo que sucedió hoy aquí en el tribunal. Primero porque demuestra que el Estado de Derecho existe en este país desde hace varios años, está vivo, y esta vez el derecho se le fue dado a los estudiantes que son los afectados de todo este proceso o de esta situación conflictiva de algunas universidades, no de todas. Y bueno, yo como trabajador y profesor, algunos dirán, oír, ¿y usted por qué no está afectado por esto? Porque primero que todo ya ha habido acuerdos sin tiros, sin bombas lacrimógenas, sin heridos, sin muerte que ocurriera en la Cuarta República, de una forma tranquila, duró 2 semanas y todavía están estableciendo algunas cláusulas la federación y los profesores y el gobierno. Bueno, hemos llegado a acuerdos significativos de aumento de salario y beneficios socioeconómicos. Y a pesar de eso, algunas universidades, en este caso la Central, el gremio mantiene el paro. Y ya tenemos información desde ayer que hay profesores que ya están llamando a los muchachos al Marta a levantar el paro por ellos mismos, porque está siendo absurdo. Se inició con un aumento o por una exigencia de aumento salarial, ahora es por presupuesto, ahora es por unos elementos ideológicos que están en las propuestas. Bueno, si usted no está de acuerdo con esa propuesta en los aspectos ideológicos, vaya a la mesa de discusión a discutir. Que no es tan legítimo, bueno, pero se le da la oportunidad para que vayan a hablar, porque aquí en esta universidad lo que ocurre es que no hay debate, y es uno de los problemas que tiene ese sector que no ha querido el debate. Sobre la parte de la Fundación UCB y otras instituciones, pero en este caso en la Fundación UCB, ellos manejan todo lo que es alquiler de los estadios para la temporada de fútbol y de béisbol. En el 2008 el profesor Genaro Mosquera presentó una rendición de cuentas en el Consejo Universitario, donde ahí se pudo observar una ganancia de 11 a 13 mil millones de bolívares en ese momento, y la rendición de cuentas casi la pierde por un voto. A partir de ese año no ha habido más rendición de cuentas. Y actualmente está introducido una denuncia seria por parte de investigadores del Instituto de Zoología Tropical de la Facultad de Ciencias en la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional, debido a que se perdieron más de 1 millón de bolívares fuertes que lo administraba la Fundación UCB de 9 proyectos de investigación. Y bueno, nosotros como investigadores, profesores de la universidad, no fueron para todas las instancias de la universidad y no hubo respuesta, pues acudieron a las instituciones del Estado, donde nosotros sí reconocemos que esas instituciones existen, mientras que ellos no han querido reconocer algunas instituciones y algunas leyes. Perfecto. Algunos sectores docentes comenzaron todo esto del paro indefinido con una bandera que era el incremento salarial. Tenían una aspiración que iba a más del 100%, luego la cambiaron al 100%, el gobierno les da un incremento hasta el 135%, y ahora resulta que dicen, bueno, que ellos no estaban de acuerdo con la forma como se aprobó y con yo no sé qué, y entonces que ellos no reconocen eso. ¿Qué hay detrás de esa hay muchas acción? Cosas absurdas de lo que está pasando con esta situación, pero voy a nombrar 2 nada más. Una por parte de los profesores y otra por parte de un sector estudiantil.
Empiezo por la parte de los profesores. Ellos estaban pidiendo a los inicios de las asambleas 147%, de acuerdo a las normas de homologación, de acuerdo a sus cálculos. Y de repente bajaron a 100%, sin que nadie se lo dijera. Es decir, ellos mismos se autobajaron la exigencia de sueldo para los profesores, sin saber la razón. Bueno, ahora el gobierno aumentó un promedio entre 112 y 135% dependiendo del escalafón, tanto de profesor, empleado y obrero. Y, como le dije hace unos minutos atrás, en una santa paz, que de verdad nosotros disfrutamos ese ambiente, en el sentido que antes eso no se vivía en el país. La otra contradicción, yo también fui estudiante, ¿cómo yo voy a ver que hay acuerdos, hay negociaciones, las puertas están abiertas, y entonces yo estoy apoyando a los profesores para que vayan paro con el riesgo de yo perder el semestre o el año? Yo no entiendo eso, porque si el gobierno hubiera actuado como en la Cuarta República, una, no hay negociación, dos, no reconoce las leyes, tres, planazo limpio para que cuando salgan de la Plaza Venezuela, bueno, yo como estudiante entiendo, esto es, no hay salida, pues hay que protestar, y si hay que ir a la práctica de los encapuchados, porque eso uno lo vivió, algunos irán a esa práctica, pero es que eso no está sucediendo. Esa es la contradicción que uno no entiende de algunos sectores, o mejor dicho, sí lo entendemos. Sectores estudiantiles identificados con partidos políticos del país que son opositores al gobierno de hace muchos años, están llevando lineamientos, manipulando a la población estudiantil, cambiándole la bandera de la protesta, primero en las becas, ahora el presupuesto, después que nos van a violar la autonomía. Yo no entiendo como una cláusula de un contrato colectivo a violar la autonomía de una universidad. La violación ha ocurrido dentro de la misma universidad por nosotros mismos, me incluyo, pues, para que no sea... Pues nosotros mismos hemos violado la autonomía. Uno, por estar callados ante la situación irregular que está ocurriendo por las autoridades y los dirigentes gremiales, y otros porque permiten y lo saben, y no hay manera de que eso sea controlado y denunciado. Fíjate, se nos va acabando el tiempo. Luis, yo te quería preguntar algo, porque tú como estudiante, como dirigente estudiantil, en el año 2002, aquí en Venezuela hubo un paro convocado por algunos sectores de derecha, por esos mismos sectores prácticamente, por sectores empresariales. Muchas empresas acataron el paro, comercios, medianos comerciantes, pequeños empresarios, acataron el paro, al final quebraron y nadie respondió. ¿Quién le va a responder a los estudiantes de Venezuela, a los estudiantes de la Universidad Central, si pierden el semestre? Se supone que los mismos profesores deberían, o las mismas autoridades de la universidad deberían. Ese es el gran problema aquí, que inclusive lo más preocupante es que hay un sector estudiantil que está favoreciendo esta iniciativa de paro, que parece una locura, parece una contradicción, pero son cosas que se dan, ¿no? Como la derecha no maneja argumentos lógicos, quizás hasta válidos, tienen que salirse del margen de la racionalidad y tienen que salir y salen a la calle a protestar por algo que no tiene totalmente sentido alguno, pues. Si el gobierno está dispuesto a hacer puentes con las universidades, inclusive con los sectores estudiantiles, con el sector obrero y de trabajadores, para elaborar una propuesta de un aumento salarial o quizás evaluar cuáles son el déficit presupuestario de la universidad, ¿por qué tenemos que llegar a este punto de salir a la calle a sabotear el tráfico, a sabotear a instituciones, a sabotear inclusive la paz de la universidad, la paz interna que tenemos, porque tenemos que llegar al mismo punto de inclusive la quema de autobuses dentro de la Universidad Central de Venezuela, cuando no hay razones. Si nosotros queremos estudiar, nosotros no queremos el saboteo, nosotros queremos graduarnos en los años que nos toquen. ¿Por qué estudiantes, por decisiones aisladas de una cúpula profesoral? Porque por supuesto esto es evidencia, aquí está el profesor aquí, de que no todos los profesores están de acuerdo con ese paro ilegítimo, que hoy quedó evidenciado tras la decisión o el fallo que se dictó en los tribunales. Nosotros queremos ver clases, nosotros no queremos un paro que nos afecta a tanto a los profesores como a los estudiantes, como a todo el mundo. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con el dinero que pagan en los posgrados? En el posgrado hay muchas personas que pagan como si la Universidad Central de Venezuela fuera una universidad privada, y eso tampoco lo protestan estos estudiantes, ni lo critican, ni se lo cuestionan. Eso se justifica con el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando con el presupuesto del comedor que ahorita no está funcionando? ¿Qué está pasando con el presupuesto destinado, ¿verdad?, a las clases
que ahorita no, o a los proyectos de investigación que ahorita no están funcionando. ¿Qué está pasando? Inclusive con el dinero que pagan los estudiantes por un posgrado, que no debería ser porque es una universidad pública. ¿Qué está pasando con ese dinero que inclusive pagan ellos en el posgrado y que ahorita los profesores, esa cúpula profesoral no quiere darle continuidad a ese posgrado, dar las clases en las cuales están obligados a dar como profesores, ¿no? La ética, la moral del profesor, ¿dónde está también? Ahora bien, Luis, tú me hablas, importante que mencionas allí el tema de la violencia, porque recientemente también hubo hechos de violencia con una quema de un autobús y todo aquello en el rectorado. Inmediatamente algunos sectores salieron a culpar a la dirigencia estudiantil revolucionaria, eso del movimiento estudiantil revolucionario del cual tú haces parte. Por eso te pregunto algo que uno le viene a la mente por lógica. ¿Le convendría al gobierno revolucionario, le convendría a los sectores revolucionarios que apoyan al gobierno provocar y promover la violencia dentro de la universidad en momentos en que el gobierno nacional aprueba un aumento de hasta el 135% para todo el personal de las universidades? ¿Eso tiene sentido? ¿A quién le convendría promover hechos de violencia? Eso no tiene ningún sentido. O sea, y hago una analogía como cuando lo que sucedió en el 2002, por ejemplo, como tú hiciste una analogía en estos momentos. Cuando dispararon los francotiradores en Puente Llaguno, ¿a quién le convenía esa situación? Quizás a los estudiantes, y esto es un llamado que yo hago al sector estudiantil en general. Nos hace falta aplicar un poco la lógica. Como tú lo decías, ¿a quién le conviene en estos momentos, ¿no? Tener que nosotros estamos en una estabilidad política? ¿A quién le conviene generar hechos de violencia dentro de la Universidad Central de Venezuela? ¿A quién le conviene atentar en contra del patrimonio universitario? ¿Quiénes son los que quieren generar una matriz de opinión, de desestabilización, de crisis, de conflictos entre el sector universitario? ¿Quiénes son los que están propiciando estos hechos y por qué lo hacen, ¿no? Entonces nosotros decimos, hay que aplicar o apelar un poquito a la lógica para darse cuenta, y yo no estoy señalando quiénes fueron los responsables de eso, pero si apelamos un poco a la lógica, a nosotros, lógicamente, los sectores estudiantil revolucionario o patriota, no nos conviene ese tipo de hechos. Bueno, Luis, yo apelo a mi productor que me está diciendo que se nos acaba el tiempo con usted. Le doy las gracias al profesor Alfonso, le doy las gracias a Luis Arreaza, estudiante de la Universidad Central. Nosotros ya regresamos aquí en la mesa informativa a través de Venezolana de Televisión. el canal de todos los venezolanos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Son las 6:14 de la tarde. Esta es la mesa informativa. Nosotros a continuación vamos a presentar a nuestro invitado a esta hora. Se trata del diputado a la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Nos acompaña a propósito, de las reflexiones que queremos hacer sobre distintos aspectos, algunas leyes que se están discutiendo dentro de la Asamblea, pero tenemos que comenzar, dada la oportunidad que tenemos de conversar con el diputado Rojas, mencionando el hecho de, hoy se conmemora un año más del asesinato de Fabricio Ojeda, 21 de junio de 1966, una primera impresión acerca de Fabricio Ojeda y el legado que deja para las luchas revolucionarias, no solamente en Venezuela, sino en el continente latinoamericano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Ciertamente hace 47 años fue asesinado un líder, Fabricio Ojeda, un hombre que luchó en dos largas coyunturas, en la lucha contra Pérez Jiménez y en los primeros años del puntofijismo, y lo asesinaron aquí en el Palacio Blanco hace 47 años. No es periodista, un buen político y además valiente. Él fue uno de los diputados más votados por Caracas, y sin embargo en 1962 renuncia a la candidatura y dice porque no se están respetando la Constitución Nacional de 1961 ni las leyes, y entonces fue a cambiar ese puesto burocrático por el fusil y levantando las banderas de la independencia y de la libertad. Y en esa carta él dice, si por alguna circunstancia muero, vendrán otros que asumirán ese fusil y esa bandera. Creo que 47 años después, con la revolución bolivariana, el liderazgo del comandante Chávez, su legado histórico, hoy
el sueño de Fabricio Ojeda, este pueblo lo está construyendo, no exento de dificultades, limitaciones, pero estamos avanzando, como nunca en la historia, porque la iniciativa política la tiene el pueblo venezolano. Hace 200 años no fue posible porque la iniciativa la tenían los mantuanos, vaya del esfuerzo supremo del libertador Simón Bolívar. Para que las circunstancias que le tocó vivir a Fabricio Ojeda hoy son absolutamente distintas, favorecen ampliamente al pueblo venezolano y estamos en estas circunstancias que ya corresponderá de nuestro pueblo y particularmente de los que tenemos alta responsabilidad en la conducción de este proceso. Usted habla de las circunstancias que le tocó vivir a Fabricio Ojeda y nombramos a Fabricio Ojeda, digamos, como personaje emblemático, pero sabemos que está su hermano Víctor Soto Rojas y tantos otros que perdieron la vida, que desaparecieron, que sus familiares no supieron más nunca. Esa es la democracia que pretenden rescatar quienes dicen que antes se vivía mejor, que hay que volver a la democracia de antes, tratando de borrar la memoria de lo que realmente pasaba, lo que era realmente una persecución a periodistas, a estudiantes y a todos los sectores que se atrevían a decir algo contra ese poder que estaba establecido. ¿Cuáles eran las circunstancias en este momento y cómo las ve usted frente a quienes hoy pretenden hablar de régimen, calificar de régimen al gobierno bolivariano, quienes pretenden hablar de persecución hoy en la Venezuela revolucionaria? Las circunstancias son distintas. Primero vivimos uno de los pocos países más libres del mundo, donde hay plena libertad, no hay castigo al delito de opinión. Los presos que hay es por razones de corrupción administrativa, al robo, etcétera, etcétera. Pero presos políticos, como se conoció en la Cuarta República, desde los tiempos del general Páez hasta el doctor Caldera, eso no. El régimen punto fijista, que enfrentó Fabricio Ojeda, fue un régimen esencialmente delictual, caracterizado por 3 delitos: el delito de la corrupción administrativa suficientemente demostrado, la entrega de la soberanía del país y la línea de los desaparecidos, los muertos, las masacres, del cual somos testigos nosotros. En este país yo estuve buscado 25 años. Y además Víctor Ramón Soto Rojas, hermano sociólogo, bueno, desaparecieron en 1964 y hasta ahora. Por eso la ley contra el olvido, y ya se instaló la comisión, estamos trabajando en la esquina de Ferrenquín, estamos trabajando, ya conformamos las comisiones de trabajo, se ha montado una estructura de carácter nacional y probablemente para fines de diciembre ya tenemos el primer balance de esas investigaciones para demostrar a nuestro pueblo lo que significó desde el punto de vista político de muertos y desaparecidos el régimen. Esto que hicimos con Noel Rodríguez, claro. Pero nuestro pueblo tiene que conocer esa verdad, porque somos de repente un pueblo que olvida nuestra historia, y un pueblo que no conoce su historia no sabe de dónde viene, dónde está y para dónde vamos. Justamente, diputado, por eso que usted menciona de la necesidad de conservar la memoria histórica, considerando el hecho de que usted, bueno, fue testigo excepcional de situaciones como esa que estamos mencionando, el haber estado junto a personajes como Fabricio Ojeda, digamos, un poco para refrescar, ¿cuál era el manejo que daban los gobiernos de turno a situaciones como esta? Porque uno revisa un poco y sobre la figura de Fabricio Ojeda se llegó a decir incluso que él mismo se había suicidado, ¿no? Luego se demuestra lo contrario, pero digamos, eso fue lo que se intentó vender. Incluso representantes del gobierno decían públicamente que quienes más lamentaban ese supuesto suicidio eran ellos mismos. Un poco para recordar, digamos, los mecanismos utilizados durante esa época. Exigimos en esa oportunidad una investigación exhaustiva de este asesinato, porque, bueno, conocimos a Fabricio Ojeda, un hombre que murió con pleno conocimiento de su causa, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que va a aparecer de golpe, después de 3 días detenido, guindado en una corbata, en una cuestión allí? Oye, eso no lo creyó nadie, por eso no se pudieron hacer las investigaciones. Ahora sí vamos a investigar eso exhaustivamente y finalmente la Comisión de la Verdad y la investigación que se haga arrojará luz sobre el particular. Pero sin duda fue un asesinato. Y mira, aquí hay más de 50.000 venezolanos, de acuerdo a los testimonios que tiene el doctor José Vicente Rangel, que fueron atropellados, allanados, desaparecidos, muertos. Es una historia real, contemporánea, que poco se conoce en este país. Incluso en zonas como el 23 de enero, que es una zona emblemática
De verdad, muchas de jóvenes que uno se consigue allí no conocen la historia de lo que significó la propia organización del 23 de enero. Si nosotros permitiéramos aquí en Caracas de que la gente pusiera su cruz por cada asesinato, el tercer cementerio sería la organización del 23 de enero. No hay un superbloque o bloque pequeño de que no hayan sido atacados en tiempos del puntofismo y la cantidad de muertos pues que se dieron allí. Y eso remató el Caracazo, cuando los acontecimientos de febrero de 1989, donde este pueblo enfrentó y derrotó las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Eso que se está imponiendo ahorita en la Europa occidental, eso que se está imponiendo en Europa, fue lo que este pueblo derrotó hace un cuarto de siglo. Ahora, ¿qué nos van a permitir estas leyes, diputado? La ley contra el olvido, la ley para condenar los delitos del año 58 al 98. Esta ley, la ley para sancionar los crímenes de desapariciones, tortura y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998, es para saldar cuenta con ese pasado, hacer esa investigación histórica y decir aquí está, nunca más debe permitirse la tortura en este país. ¿Pero hasta dónde se saltan esas cuentas? ¿Se establecen las responsabilidades directamente? Se establecen las responsabilidades políticas y penales. Pues. No, esta ley no es para reventar odio, sino para hacer justicia. Y que quede absolutamente claro en este país que en ese periodo histórico nefasto para la historia venezolana hubo tortura, hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo exilados, etc. Que eso queda absolutamente claro, como quedó frente a las dictaduras pasadas de Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez. Entonces, cuando uno escucha personajes que todavía están en la Asamblea Nacional, perseguidos y perseguidores de ayer, hablando de libertad, de democracia, oye, por favor. A eso iba, diputado. Digamos, estas investigaciones también permiten un poco revelar nombres, precisar nombres de algunos personajes, claro, algunos personajes que fueron protagonistas de los gobiernos de la Cuarta República, pero que aún están vigentes en la política venezolana, bueno, como parte de lo que estamos viviendo, un sistema democrático amplio, abierto, que no persigue. Pero si bien no basta, diríamos, como yo, no bastaría solo reconocer, también hacer justicia, ¿no? Claro, es que es así. O sea, se va a aplicar la justicia al nivel que sea, pues, pero se va a aplicar la justicia. Para eso esta ley. Esto no es para una investigación, hacer propaganda, no. Esto es una cosa muy seria, porque hay todo un conjunto de organizaciones familiares de muertes que nos duele esa cosa. Y que casualmente la Comisión de la Verdad, por lo menos 9 de sus integrantes, vienen de ese periodo histórico. Y además la representación de los poderes públicos del Estado. Pues. Ahora, debe quedar claro que eso no es para retaliación de odio, no. Es que quede absolutamente claro en este país que en ese periodo de facto para la historia política de este país hubo esa situación, pues, y que además es una lucha histórica. Mira, uno revisa la Constitución de 1811 y en su artículo 173 dice hay que prohibir perpetuamente a la tortura. Eso no fue posible. Por eso estas dos leyes, esta para cerrar ese periodo histórico y la otra que tiene que ver con la ley para las violaciones contra la tortura y otras cuestiones de Francia que está ahorita listo para la promulgación, es cerrar ese capítulo, que de verdad que un buen día podríamos decir, como se hizo en Argentina, nunca más va a haber torturado en este país, ni perseguido por razones de carácter ideológico y político. Se establece de hecho se establecen, claro, absolutamente. Obliga al Estado Sí, obliga al Estado a esa posición, y además que el Estado está implicado, porque la propia Comisión por la Verdad está la Fiscalía General, está un representante del Ejecutivo Nacional, o sea, todos los poderes públicos del Estado están estructurados y ya trabajando aquí en la esquina de Ferrenquín. Todos los martes nos estamos reuniendo y estamos preparando un local por aquí por la esquina cerca del Doctor Paul, donde va a empezar a funcionar eso y conformar organizaciones sociales y políticas en toda la geografía política del país para ir desentrañando esas cosas y que la gente pierda el miedo, pues, porque todavía la gente siente temor, y eso ahí ha pasado con la masacre que se hizo en el Liceo San hace 40 años. Estaban amenazando a testigos importantes de la época, que están viejos, pues gente que está entre los 70 y 80 años, todavía los amenazan, pues.
pero hay que ver el miedo, pues, y confrontar esa situación y se da cuenta con lo que es posible dar pasado. con la verdad 40 años después, sí, de qué elementos se van a utilizar para llegar a la verdad. Mira, primero el Estado venezolano está comprometido de hecho y de derecho y tiene toda la infraestructura material y técnica como para hacer toda esa investigación científica, porque se va a hacer una investigación con todos esos cadáveres que están por ahí regados. Ya se exhumaron el cadáver de Fabricio Ojeda, el caso de Noel Rodríguez, que apareció, tenía 40 años depositados por allí. Pues lo que hacemos es un llamamiento a nuestro pueblo a que se articule con esa comisión que está funcionando el Ejido Ferrenquín, y que todo el que tenga información vaya allá, que son elementos para iniciar una investigación rápida, pues. La comisión tiene un periodo máximo de 3 años, pero vamos a tratar de hacerlo antes, lo más rápidamente posible. Calculamos que ya a fines de diciembre ya tiene que haber un balance preliminar de esos resultados. Ahora, diputado, si bien situaciones de tortura, por lo menos no se observan en medios de comunicación actualmente, ni se conoce, ¿no? Digamos, no son hechos reiterados que estén sucediendo. Uno revisa periódicos de 20 años atrás y encuentra en alguno que otro medio de comunicación, bueno, denuncian tortura en tal sitio, torturado fulano de tal. Eso no se ve, ¿no? Digamos, actualmente no es algo que se observe. Sin embargo, le preguntaría, dentro de las estructuras, digamos, de seguridad del Estado venezolano, sus distintos cuerpos de seguridad, ¿usted cree que todavía haya la necesidad de corregir algunas cosas en función de garantizar los derechos humanos de la población, más allá incluso del aspecto político? Nosotros ahorita estamos en una transición, y esa transición implica el Estado. Nosotros tenemos que terminar de echar las bases firmes y construirlo, el Estado democrático, social, de justicia y de derecho. No el Estado de la capitalía general que nos viene de los españoles, la reordenó Chávez, Guzmán Blanco, Gómez, y todavía llegó con nosotros. Ese no es el Estado. El Estado tiene que ser un Estado democrático, social, de justicia y de derecho. Por eso el plan Patria Segura, por eso la policía bolivariana, porque ahora, antes para ser policía lo que tenía que tener un rol, un machete y ya está. No, ahora tiene que pasar por un curso. Es una profesión ser policía en este país. Ahora, todo eso se está estructurando y organizando. Pero no significa que no haya excesos policiales, pero como política de Estado, como política del Ejecutivo Nacional, como política del presidente Maduro, eso no es política de Estado. En el pasado sí fue una política de Estado. Todas las investigaciones que se han hecho hasta ahora tienen implicado policías, militares, cuerpos de seguridad de Estado. ¿Por qué no? O sea, eso está suficientemente demostrado. Todos los casos que hemos hasta ahora estudiado, aparece implicado la estructura del Estado. Ahora no. Era un Estado terrorista y orientado por la política norteamericana de terror, etcétera, etcétera. Por eso el Estado es distinto. El que estamos nosotros construyendo es el Estado de las misiones, es el Estado libre. Y por eso la preparación política de todo nuestro pueblo, el programa de los 5 objetivos históricos, el programa de la patria, el programa de la patria, sus 23 objetivos nacionales, sus 100 objetivos estratégicos y sus 323 objetivos de carácter general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar en la unificación programática de todo nuestro pueblo, que no solamente el chavismo, no, tenemos que ir por los 27, 28 millones de venezolanos y que la gente se articula a una propuesta programática que está sintetizada en el texto constitucional que nos ofrece una sociedad justa y amante de la paz y el programa de la patria 2013-2019, que yo creo que no solamente va a ser 2019, yo lo ubico hasta el 2030 por lo menos. ¿Qué lectura hace usted, diputado, de estas condenas que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por nombrar un organismo, al Estado venezolano por ese tema precisamente? ¿Y qué actuación tuvo durante ese periodo de nuestro país, donde precisamente hay cifras e incluso hay temas en los que no hay cifras de las torturas, las desapariciones, de las muertes de venezolanos? Esos son organismos de factura norteamericana. El Estado norteamericano es históricamente un Estado invasor. Invasor en el siglo XIX, invasor en el XX e invasor en el XXI. Y ahí invadió todos los países, sobre todo de Centroamérica. Ahora, nunca hubo una condena de estos organismos internacionales. Jamás. Jamás. La condena es contra quién, contra los estados progresistas, contra Venezuela, contra Evo Morales, etcétera, etcétera, pues.
pero nunca una condena, por ejemplo, cuando se invadió las tropas norteamericanas a Santo Domingo, o cuando invadieron a Nicaragua, o cuando el Caracazo. Bueno, ahí está, con el golpe de Carmona, está pendiente la decisión de ese organismo. Han pasado 13 años y no ha habido decisión. Entonces esos son organismos viciados, que ya el pueblo no los cree como lo vea. Ese es un organismo de factura norteamericana construido en 1948 ahí en Bogotá. Eso tiene que desaparecer, y es lo que está pasando en la América Latina. Está saliendo una nueva institucionalidad, nuevos mecanismos como Mercosur, como UNASUR, como la Comunidad de Naciones de América Latina. De ahí va a salir el nuevo derecho de los pueblos a ser libres. Yo creo que toda esa estructura que nos impusieron incluso desde las Naciones Unidas está absolutamente en crisis, y está por construirse el nuevo derecho, el derecho colectivo de los pueblos a ser libres, y en el cual Bolívar es el primer constitucionalista que tuvo esta tierra aquí. Aprovecho esa reflexión que usted hace, diputado, desde el punto de vista internacional, porque bueno, volviendo un poco a Fabricio Ojeda, a los torturados y asesinados durante el periodo de la Cuarta República, sería bueno también colocar eso en un contexto regional. No se trataba solamente de una política de Estado en Venezuela, era algo que iba mucho más allá de nuestras fronteras, formaba una política hacia Latinoamérica. Bueno, se inauguró aquí y se copiaron en otras naciones, y tuvo protagonistas como el caso de Luis Posada Carriles, ¿no? Digamos, si pudiera hacernos un balance en ese periodo, el contexto regional de cómo se abordaba el tema del ataque a quienes eran disidentes de los sistemas de gobierno en esa época. Estamos hablando de, bueno, 30, 40 años. Bueno, fue una política de Estado en primer lugar, y motorizada y dirigida desde las escuelas, las Américas, que funcionaba en Panamá y en los Estados Unidos. Ahí se preparaba toda la oficialidad militar y policial para torturar. Por eso la línea de los muertos y desaparecidos no solamente en Venezuela, pero Venezuela, desde el punto de vista pues, tuvieron el mérito que se inició con el gobierno de Raúl Leoni, ese proceso de los desaparecidos. Aquí antes, las dictaduras pasadas, por lo menos el general Juan Vicente Gómez ponía un preso y asumió su responsabilidad. El Catire Vidal lo puso 25 años, bajo la orden de Juan Vicente Gómez. Resulta que estos no asumían responsabilidad ante la historia, como es todavía, esta oposición no asume responsabilidad ante la historia, no se han dado cuenta con el pasado, por eso no se han dado cuenta con el golpe de Carmona, por eso está el problema del CNE. Fíjate que ya este gobierno es reconocido por el Papa y por los Estados Unidos, pero el único que no lo ha terminado de reconocer es el cogollito de la MUN. Pero si te digo, si no hay una rectificación de esa oposición, se va agotando hasta que finalmente desaparezca, como desapareció en la historia el Imperio Español, que finalmente el mariscal Sucre le puso la espada el 9 de diciembre de 1824 y nunca más se pudo reproducir el Imperio Español. Solo que ahora no solamente es una lucha en Venezuela ni en la América Latina, es una lucha global. Por eso usted ve la movilidad que tiene el presidente Maduro. En 50 días, oye, ha combinado la cuestión de calle, el gabinete de calle, con el viaje al Mercosur, con el viaje a Europa. O sea, es una lucha global, es una diplomacia de pueblo a pueblo, de gobierno a gobierno. Ese es el mundo que nos toca actuar, pues, combinando todos los mecanismos diplomáticos, institucionales, etcétera, etcétera, pues. ¿Contra quién? Contra el enemigo principal, el imperialismo yanqui y las oligarquías. Pues. Ese es el enemigo principal que hay que derrotar históricamente, y que será una lucha larga, histórica, pero no nos queda otro camino. ¿Es posible la victoria en ese escenario? Trabajamos duro para la victoria, porque no solamente eso, sino cuando uno analiza este siglo XXI, este es el siglo más exigente, más complicado que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos amenazados primero por el peligro de la guerra termonuclear, y segundo por la contaminación, todas esas cosas de esas. Bueno, no vamos a tener la tranquilidad que pudo tener Guacaipuro Bolívar. Este siglo XXI es decisivo, no solamente para Venezuela y la revolución bolivariana, para la humanidad y para el planeta Tierra. Por eso el programa de la patria, sabiamente pensado, estructurado y escrito por el comandante, trasciende en el horizonte, y ya le creo yo es más peligroso ahora que cuando andaba físicamente por allí hablando. Esperamos salir triunfantes de ese reto que tenemos
como humanidad. Porque es una batalla por la vida, ¿no? Por la vida. Es una batalla por la vida y los venezolanos vamos a demostrar si somos hijos o no hijos de Bolívar. Esa es la historia. Pues. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por habernos acompañado estos minutos, siempre interesante. Siempre es apasionante conversar con el diputado Sotorroja. Así es. Nosotros hay que asumir la lucha con pasión. Claro, claro. La lucha política y la lucha con las mujeres también. Vamos a hacer una pausa, son las 6:37 minutos de la tarde a esta hora. Corte en Venezolana de Televisión. Al regreso seguiremos hablando de política y de otros temas noticiosos. No sea parte de nuestra sintonía, ya vuelve la mesa informativa. El canal de todos los venezolanos. La semana próxima haremos la primera entrega de Venezuela Productiva Automotriz, cumpliendo estrictamente el orden que está establecido en la cola. Es decir, que como la gente se inscribió, fueron aprobados los créditos y la gente se le entrega precisamente los vehículos. 21 de junio, 1966. Asesinan a Fabricio Ojeda, hombre de paz, periodista y profesor, protagonista del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Comprometido con la igualdad y la justicia, asume las instancias de la lucha democrática, pero el asedio, la persecución y las amenazas del punto fijismo lo llevan a la clandestinidad y crea el Frente de Liberación Nacional. Fabricio, soldado de las ideas, soldado del pueblo, soldado de la patria. Mira la hora, vamos a llegar tarde al concierto. No vale, todavía es temprano. Sí, vamos, que la cola se va a poner como la de los pensionados. No, mija, eso era antes que hacíamos cola. Con el gobierno bolivariano, la banca pública es otra. Día a día damos lo mejor a nuestros clientes y ahora a nuestros pensionados y pensionadas del Seguro Social y de la misión en Amor Mayor Venezuela. Seguimos haciendo patria. Ahora recorrer nuestro país es mucho más fácil. Con la cédula del Vivir Bien, disfruta los beneficios que te ofrece la Agencia Venezolana de Turismo, Venetur. Obtén un financiamiento hasta por 36 meses con la tasa de interés más baja del mercado. Consulta la página web de la banca pública de tu preferencia. Elige tu próximo destino con la cédula del Vivir Bien. Venezuela se llena de júbilo y felicita al equipo masculino de espada campeones en el Panamericano de Esgrima 2013. La generación de oro se hace cada día más grande. ¡Felicidades, campeones! El canal de todos los venezolanos. Seguimos aquí en la mesa informativa. Bueno, se incorpora con nosotros nuestro camarada Jesús Silva, es abogado constitucionalista. Bienvenido, Jesús, a la mesa informativa nuevamente. Siempre es un agrado conversar con ustedes en este programa tan visto por los venezolanos. Primera vez que vienes a esta mesa, ¿no? Pues estabas en la otra mesa también. Conocí a la mesa grande, ahora debuto en la mesa pequeña. Mira, Jesús, tú eres abogado y además eres profesor de la Universidad Central. Analizando todos los temas de interés político nacional, quería comenzar precisamente con un tema que habíamos tocado, el tema de la sentencia de hoy a favor de los estudiantes en las universidades. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, existe una situación jurídica y una situación política en esto que respecta al paro universitario. Nuestra posición constructiva aconseja que haya un diálogo entre las partes para que se restituya el derecho constitucional a la
educación y sobre todo la educación universitaria. Es un problema que afecta a una pluralidad de sujetos, no solamente a los estudiantes, sino también a sus familias. En consecuencia, esta sentencia pues contribuye a la restitución de este derecho y sobre todo que hay un conflicto jurídico que se ha planteado desde mi criterio de una forma imprecisa, porque las normas de homologación del año 1982 es una resolución administrativa y de acuerdo al principio de la jerarquía jurídica, la famosa pirámide de Kelsen, eso que nosotros enseñamos en primer semestre en Introducción al Derecho, se supone que la Constitución y seguidamente la ley orgánica está por encima de una resolución administrativa. No puede ser bajo la figura de una resolución administrativa que se discuta todo el asunto del sector público universitario. Ahora, más allá de esa realidad, tiene que haber un diálogo entre las partes, una resolución armónica del conflicto y creo pues que nuestro ministro Pedro Calzadilla y nuestro presidente Nicolás Maduro están haciendo exhaustivas labores en función de llegar a ese acuerdo y a que estos sectores entren en conciencia, sobre todo esa cúpula profesoral, ese sector que no es todo el profesorado sino un sector específico, entre en conciencia y se reconozca que el acuerdo que se ha dado, como tú lo indicabas hace minutos, de un 75% de aumento salarial y en materia de beneficios integrales mucho más del 100%, es realmente una concesión importante del gobierno. Si lo comparamos a países del llamado primer mundo, como Estados Unidos, como Europa, ocurre todo lo contrario. Lo que existe en esos países es el recorte de los derechos laborales y los profesores de esos países sufren significativas desmejoras. Entonces Venezuela realmente está en una posición de vanguardia en materia de derechos sociales, del reconocimiento, y eso tiene que ser apreciado. Sí, bueno, importante aclarar que ese 75% no es exactamente tal, porque si mal no entiendo es dividido, ¿no? O sea, primero un 25, luego el 25 sobre... Tres partes. Exactamente, sobre el aumento ya, y después otro 25 sobre lo que ha sido sumado ya el 25, o sea, que termina siendo un aumento bastante importante. Y con un carácter retroactivo. Entonces, en ese conflicto, en esa diatriba, algunos alegan el artículo 89 de la Constitución, que básicamente lo que plantea es la norma más favorable o más beneficiosa a los derechos adquiridos, la intangibilidad de los derechos laborales. Pero en ningún caso estas normas de homologación que reconocen un solo actor profesoral pueden ser más beneficiosas que lo que plantea la nueva Ley Orgánica del Trabajo, que reconoce a todos los que hacen vida en el mundo universitario, empleados, trabajadores y profesores. Todos tienen derecho a discutir su convención colectiva y tan profesor universitario es uno de la Bolivariana o cualquier profesor de las universidades experimentales como lo es uno de las autónomas, y todos tienen ese derecho constitucional y laboral de participar en esa reunión normativa laboral, como en efecto se celebró y se llegó entonces a esa convención colectiva. Jesús, Jessica Sosa tiene una pregunta allí, vamos a ver, Jessica. Yo quería consultar sobre el tema ya de la legalidad de este paro, Jesús, si nos puedes ayudar a entender también qué cosas pueden pasar a partir de ahora. Hubo un fallo hoy del Tribunal Supremo llamando a esta asociación de profesores a que ya hay que reiniciar las clases, se está violando el derecho a la educación de miles de jóvenes en todo el territorio nacional, la mayoría de los estudiantes y los profesores incluso no apoya este paro. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar luego de esta sentencia y a qué recursos pueden apelar quienes no están de acuerdo con este paro? Bueno, la sentencia contribuye a clarificar la situación jurídica. Está pues considerado allí que la prioridad es restablecer el derecho constitucional a la educación y tiene que haber una exhaustiva actividad de diálogo por encima de cualquier posibilidad de medidas coactivas o coercitivas para que entren en razón los sectores profesorales, algunos sectores representativos como FAPUB, etcétera, y también del estudiantado. Yo creo que la información y la recomendación son las estrategias más idóneas en un conflicto de estas características. ¿Qué pasa si estos sectores profesorales se niegan a acabar con el paro? Ese es un escenario que nadie quiere, ¿no? El de la agudización de la confrontación.
Y pues en este sentido tendría que haber, entre diversas posibilidades para resolver el conflicto, un pronunciamiento de la propia Sala Constitucional que interprete la validez de estas normas de homologación, que son la piedra angular de los sectores profesorales que no quieren reanudar las clases. El subterfugio jurídico son la piedra angular y son al principio inconstitucionales. La piedra angular al principio era el incremento salarial, ya el incremento lo tienen ahora. Bueno, se están agarrando de lo que tú estás diciendo. Claro, porque se plantea allí en esas normas antiquísimas. Me disculpa que lo digan de esa manera, ¿no? Esas normas son preconstitucionales, te recuerdo. Resolución administrativa de 1982 plantea una serie de tabuladores y de cálculos matemáticos que no consideran en esa negociación a todos los actores del mundo universitario. Entonces, definitivamente tiene poca validez normativa este instrumento que se invoca, y yo creo que en el contexto de lo que está planteado, un pronunciamiento adicional de la Sala Constitucional en materia de esas normas de homologación, que vienen siendo una rémora muy antigua en la discusión de las condiciones de trabajo de los profesores, que las aclare, que desenmascare su carácter inconstitucional, pudiera contribuir a aclarar en buena medida el conflicto. Y precisamente en buena medida aclarar el conflicto, yo creo que uno puede imaginar, ¿no? Cuando la bandera es un incremento y te dan uno más elevado del que tú pedías, y tú dices que continúa, bueno, uno digamos como que empieza a ponerse malicioso, y uno pudiera pensar que es que detrás de esto hay una intencionalidad política, pregunto yo. La universidad, como su nombre le indica, contiene diversidad. Allí hay gente que favorece el proceso de cambio, que lo acompaña, y también gente que discrepa de él. Creo que en todo caso, tanto a sectores de izquierda como de derecha que hacen vida en el mundo universitario, tienen que darle prioridad al derecho a la educación por encima de cualquier criterio partidista o ideológico. Y sobre todo, aprovechar esta tribuna para mandar un mensaje muy claro. Condenamos y rechazamos la violencia dentro de la Universidad Central de Venezuela, venga de donde venga, si fueren grupos de derecha o grupos de izquierda. La universidad lo que necesita es democracia, diálogo, y en ningún caso acompañamos acciones subversivas o violentas como las que se han presentado en los últimos días. Fíjate, Jesús, hablando de sentencias, ¿no? Me gustaría tocar otro tema también que está en la palestra pública nacional, que es la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se decide al abocamiento de las causas relacionadas con los recursos interpuestos por el ciudadano Enrique Capriles Radonsky por la MUD en contra de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Para que expliques un poco también a todo ese público que nos está viendo, todos esos usuarios y usuarias que nos están viendo esta tarde a través de la mesa informativa, a través de Venezolana de Televisión. Muy bien, el máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del TCJ, artículo 335 de la Carta Magna. Entonces, en vista de que se han producido acciones políticas, acciones mediáticas y sobre todo un conjunto de impugnaciones contra las elecciones del 14 de abril, y considerando la importancia de ese hecho porque compromete la figura presidencial a juicio del bloque de la oposición, porque se intenta cuestionar la transparencia del poder electoral, en aras de preservar el orden público constitucional, la máxima sala se aboca a conocer sobre esa causa de las impugnaciones. Tiene la facultad para hacerlo con cualquier tribunal de la República, en cualquier instancia de la causa, incluyendo las respectivas salas del propio TCJ. Entonces, por la naturaleza del conflicto, su magnitud, su importancia, ante los señalamientos del bloque opositor contra el orden político institucional venezolano, pues es más que ajustado a derecho que la sala se aboque a esta causa de las impugnaciones, y que en el lapso que establece la ley orgánica del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, dé una respuesta. Claro, bueno, eso podría contradecir un poco las declaraciones del ciudadano gobernador del Estado Miranda, dirigente de la derecha venezolana, que dice que tiene todas las instituciones en contra, que le robaron unas elecciones y que aquí él no tiene ninguna esperanza de justicia. ¿Cómo lo ves tú allí? En países como Estados Unidos,
En países como las grandes potencias, llamadas potencias europeas, ya la causa de Capriles habría sido desechada. Yo creo que hay todo un Estado de Derecho que ha sido especialmente tolerante con su conducta, porque a veces está en la legalidad y pasa la ilegalidad, a veces se presenta como un actor democrático y muchas veces incita a la violencia con sus llamados. Creo que se ha demostrado que el tratamiento de las instituciones, de los poderes públicos, ha sido más que equilibrado con este personaje. No olvidemos que es producto de esta democracia, 2 veces alcalde, 2 veces gobernador, y no se puede decir entonces que el CNE no es transparente cuando no me proclama a mí, porque él es producto de este Estado de Derecho. Entonces, en el caso específico que ahora nos trae acá, del abocamiento de la Sala Constitucional del TCJ, creo que se demuestra que hay una tutela judicial efectiva, que se respeta el derecho a petición, que se le está dando la oportunidad de recibir respuesta, pero que en el fondo de la causa, y no es mi interpretación la vinculante, es solamente vinculante la de la Sala, lo que yo puedo decir es que el recurso de Capriles es débil, es impreciso, es totalmente contradictorio, tanto en los hechos como en el derecho. En lo que respecta a esas láminas de PowerPoint que exhibió en canales como Globovisión, entre otros, realmente no hay ninguna demostración de irregularidades significativas en el evento electoral. Donde en cuanto al derecho respecta, en los que había ganado el mismo, de hecho. Y en cuanto al derecho respecta, sencillamente hay un principio de legalidad que establece las formas en que se hace una auditoría. Esa auditoría fue exhaustiva, hubo una fase inclusive complementaria, se agotó toda esa vía de verificación electoral y el resultado fue 100% fiable. Jesús, se nos acabó el tiempo. Te hago una pregunta, pero para que me respondas muy brevemente, porque hablaste de lo que pasa en otros países industrializados. Caso de Estados Unidos, acaban de sentenciar a un joven a 1 año de prisión por escribir en Twitter: matemos al presidente. Y precisamente en un país donde para esos sectores de derecha que viven escribiendo aquí que, bueno, cualquier cantidad de cosas que lo hicieron con el comandante Chávez y que lo hacen ahora con el presidente Nicolás Maduro, son esos sectores los que dicen que en Estados Unidos es la cuna de la democracia. Y ocurre esto, que no, ¿cómo nos evalúa esa contradicción? Rapidito para cerrar. Clara demostración de la falsa democracia que hay en Estados Unidos, clara demostración de que el color de la piel no significa una ideología a favor del pueblo, y que el señor Obama está muy lejos de personajes como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Jesse Jackson inclusive, es decir, afrodescendientes revolucionarios. Simplemente es el gran conserje de un edificio que se llama Estados Unidos, donde realmente no hay democracia, y medidas como estas, desproporcionadas, demuestran que se trata de un imperio represivo. Muchas gracias, Jesús Silva, abogado constitucionalista. Bueno, nosotros vamos con Jessica Sosa y Luis José Marcano. Luis. Gracias, Ronald. Bueno, nosotros ya en la recta final del programa quería mostrarles, no se las voy a mostrar, pero sí les voy a hacer mención de una nota que está publicada en la Agencia Venezolana de Noticias a esta hora, a propósito un poco del tema que ustedes estaban mencionando allí. Es una reunión que sostuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral de nuestro país, Tibisay Lucena, con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, a propósito de unos acuerdos bilaterales entre Venezuela y República Dominicana para asistencia técnica que va a brindar Venezuela con su tecnología, con su plataforma, para algunos procesos electorales en República Dominicana. Vean ustedes cómo ya incluso llega tal, digamos, el prestigio que tiene nuestro Consejo Nacional Electoral, que algunas naciones empiezan a utilizarlo no solo como referencia, sino también como ejemplo para poner en práctica algunas cosas. Bueno, la rectora Tibisay Lucena, frente a las agresiones que sufrió el CNE por parte de Estados Unidos días antes de las elecciones, dijo: cuando quieran podemos darles asesorías para sus elecciones, que bastante dudosas son. Así es. Bueno, ahí está el ejemplo de Venezuela. Son las 6:55 de la tarde. Ya tenemos que despedirnos. Sin embargo, bueno, yo quisiera agregar que hasta el día de hoy voy a estar acompañándolos aquí en la mesa informativa. El próximo lunes vamos a asumir unas responsabilidades dentro de la pantalla de Venezolana de Televisión. Agradecer, por supuesto, a la audiencia de Mesa Informativa, a Ronald Muñoz y a Jessica Sosa por haberme permitido compartir con ustedes durante estos meses. Bueno, buen bien, qué buena mar, marinero. Así es. Nos despedimos de ustedes, gracias por habernos acompañado en esta mesa informativa del día de hoy. Tenemos una información por allí en materia deportiva que queremos también compartir con todos ustedes. Nos indica nuestro coordinador, hay un pase desde el Palacio de Miraflores. La compañera Angélica Ramírez nos tiene una nota importante, vamos a observarla de inmediato.
Muy buenas tardes tengan todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Venezolana de Televisión. Nos encontramos en el Palacio de Miraflores. A esta hora pues culmina una reunión del presidente Nicolás Maduro Moro. El día de hoy recibió a grandes figuras del fútbol internacional, entre ellos a los portugueses Luis Figo y Víctor Bahía, además del español Michel Salgado. Estas glorias del balompié hicieron referencia a las políticas acertadas en materia deportiva que ha impulsado el gobierno bolivariano. Estas talentosas figuras del fútbol internacional además sostuvieron en este encuentro grandes propuestas en el despacho, donde se refirieron al tema deportivo y al impulso que ha tenido Venezuela y a las grandes figuras que han nacido en nuestro país, talento nacional, señores. A propósito de su visita, Luis Figo planteó la gran gestión que se realiza en su fundación, que también lleva su nombre. Esta está dedicada a ayudar a niños y jóvenes amantes del fútbol, pero de escasos recursos. Su estadía en el país también se debe a que estará participando en un juego amistoso con el Deportivo Anzoátegui, y ustedes están observando precisamente en este momento pues las imágenes de lo que sería la reunión que se llevó a cabo durante esta tarde en el despacho del presidente Nicolás Maduro Moro. Y precisamente vamos a escuchar lo que serían sus declaraciones en este encuentro. He tenido la suerte de ser recibido por el señor presidente y charlar un poquito sobre, más que nada, deporte, cómo está involucrado aquí en el país, y la sensación fue muy buena. ¿Se tiene planteado la creación de una escuela de fútbol? De momento únicamente creo que puede ser una idea. En el futuro pues se verá si se pone en práctica, ¿no? ¿Qué le parecen las políticas en materia deportiva pues que se están aplicando hoy día en Venezuela? Bueno, creo que todo lo que involucra a los jóvenes a practicar deporte son políticas siempre muy positivas, porque al final de cuentas practicar deporte te ayuda a crecer, y en términos de los valores también del deporte son extremadamente importantes para el crecimiento de los jóvenes, y también los afastan de otras posibles ofertas negativas que existen en la sociedad. Están en el inicio de un nuevo ciclo, y es muy importante para el crecimiento de la juventud que vea el deporte como algo importante para su crecimiento, para su educación. Y pienso que el gobierno está atento a este fenómeno y está haciendo el posible para tener las infraestructuras necesarias para hacerlo lo más rápido posible, porque es muy importante para el crecimiento de los niños y para tirarlos del mundo de la criminalidad. ¿Qué evaluación le haces a todas las políticas en materia deportiva que se están desarrollando hoy día en Venezuela? Pues ya no solo en Venezuela, yo creo que todos los países deberían hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que, lo digo por experiencia, yo también me he criado de niño pequeño en barrios conflictivos en España, y realmente yo creo que el deporte en general y el fútbol en particular es un ejemplo para todos los niños, es una forma de salir o de sacar a los niños de problemáticas sociales, y realmente yo creo que todos los gobiernos deberían pensar en el deporte como uno de los roles principales para el desarrollo de los niños y en general de toda la sociedad. De esta reunión nació la posibilidad de crear varias clínicas deportivas en el país, esto dirigidas a lo que sería ayudar a niños y jóvenes de escasos recursos amantes del fútbol. Con esta información retornamos nuevamente a los estudios. Gracias, Angélica Ramírez. Bueno, el español Michel Salgado, portugués Víctor Bahía y el portugués Luis Figo. Figo, bueno, todos grandes estrellas del fútbol. Estamos muy Figo tal vez aislados, más Luis, me resaltante. preocupa, ¿no? Este régimen. ¿Por ¿no? qué? Estamos solos en el mundo, nadie nos reconoce. Figo tiene una especie de organización, tiene un equipo de Figo y sus amigos, están aquí en Venezuela, van a tener un encuentro con el Deportivo Anzoátegui, uno de los equipos profesionales de nuestro país, y aprovecharon esta oportunidad para reunirse con Nicolás Maduro. ¿Algún cuando dices Deportivo Anzoátegui, ¿vale? Claro, por supuesto, es mi equipo en el caso del fútbol. Bueno, Ahora sí más deporte para nuestra generación de oro, para nuestro país, que tanto orgullo nos ha dado la juventud venezolana, más fortalecimiento de estas políticas deportivas con el reconocimiento y el apoyo internacional. Llegamos ahora sí al final de esta mesa informativa. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan todas y todos una feliz noche. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con... Usted es un patán.